Vamos a resolver el siguiente ejercicio mediante el uso del método de Gauss-Jordan. El ejercicio consiste en encontrar los valores para las variables x1, x2 y x3 en el sistema de ecuaciones que estamos mostrando. Para empezar con la explicación del método, vamos a hacer un pequeño recordatorio de las operaciones que son válidas en el método de Gauss-Jordan. La primera de las operaciones que podemos hacer en la aplicación de este método consiste en multiplicar o dividir todo un renglón por un número cualquiera. A esta operación le llamamos escalamiento. La segunda operación consiste en realizar suma o resta entre renglones. Esta operación puede combinarse con la operación de escalamiento. A ella le llamamos reducción o eliminación. Finalmente, otra de las operaciones válidas entre renglones es el intercambio entre los mismos. A esta operación le llamamos permutación entre renglones. Para empezar con el desarrollo del procedimiento del método de Gauss-Jordan, vamos a empezar vaciando nuestro sistema de ecuaciones en un arreglo matricial. Nuestro arreglo será de 3 renglones y 3 columnas para las variables y agregaremos una columna adicional para los resultados. Una vez que realizamos el vaciado de elementos en el arreglo matricial, este se verá así. Recordemos que la lógica de operación para el método de Gauss-Jordan consiste en convertir todos los elementos de la diagonal principal en unos y el resto que se encuentran encima y debajo de ella convertirlos en ceros. Esto lo vamos a realizar con las operaciones de renglón que acabamos de mencionar. Para aplicar el método de Gauss-Jordan, el primero de los pasos que seguiremos será convertir el primer elemento de la diagonal principal en uno. Para ello tenemos dos opciones. La primera consiste en dividir todo el renglón entre 5 utilizando la operación de escalamiento. La segunda alternativa es intercambiar renglones. Podemos observar que en el renglón número 3 en la primera posición ya tenemos un 1. Por lo tanto, si nosotros intercambiamos el renglón 3 por el renglón 1 aplicando la operación de permutación, vamos a lograr tener un 1 en la primera posición de la diagonal principal. Vamos a realizar la operación de permutación indicándolo con la nomenclatura correspondiente. Después del intercambio entre renglones, podemos notar que en el renglón 1, en la primera posición de la diagonal principal, ya está el 1 que necesitamos. El siguiente paso del método consiste en convertir en ceros todos los elementos que se encuentran debajo de él utilizando las operaciones de renglón. La operación entre renglones que vamos a utilizar es la de reducción o eliminación. Notamos que al multiplicar el 1 por menos 2 y sumarlo con el elemento del renglón 2, lo podemos convertir en cero. De la misma manera, notamos que al multiplicar el 1 por menos 5 y sumarlo con el elemento del renglón 3, también se va a convertir en cero. La nomenclatura para las operaciones es la siguiente. Las operaciones de renglón que vamos a realizar se pueden leer de esta manera. Como se puede observar, ambas multiplicaciones involucran al renglón 1, el cual no sufrirá cambios y servirá como renglón pivote. La secuencia para las operaciones es la siguiente. Menos 2 por 1 es igual a menos 2, más 2 es igual a 0. Menos 2 por menos 4 es igual a 8, más 5 es igual a 13. Menos 2 por 3 es igual a menos 6, menos 2 es igual a menos 8. Y finalmente para este renglón, menos 2 por 26 son menos 52, menos 14 es igual a menos 66. Para el tercer renglón tenemos lo siguiente. Menos 5 por 1 es igual a menos 5, más 5 es igual a 0. Menos 5 por menos 4 son 20, menos 2 es igual a 18. Menos 5 por 3 son menos 15 y 1 es igual a menos 14. Y finalmente para este renglón, menos 5 por 26 son menos 130, más 24 es igual a menos 106. Una vez que hemos convertido en unos y ceros todos los elementos de esta columna, pasaremos con la segunda. El siguiente paso del método consiste en convertir en 1 el siguiente elemento en la diagonal principal, en este caso el 13. Podemos observar que al dividir todo el renglón número 2 entre 13, logramos que este elemento en la diagonal principal se convierta en 1. La nomenclatura para esta operación se indica de esta manera. Como solo afectaremos el renglón número 2, los dos renglones restantes quedan sin cambios. La secuencia de operaciones es la siguiente. 0 entre 13 es igual a 0, por lo que queda sin cambios. 13 entre 13 es igual a 1. Menos 8 entre 13 son menos 8 treceavos.
Y menos 66 entre 13 no es entero, por lo tanto queda indicado de esa misma forma. Una vez que hemos convertido en 1 el segundo elemento en la diagonal principal, el siguiente paso consiste en convertir en 0 el elemento que se encuentra debajo de él, en este caso 18. Podemos notar que si multiplicamos todo el renglón 2 por menos 18 y se lo sumamos al renglón 3, este elemento se convertirá en 0. La forma correcta de indicar la operación es la siguiente. Como el cambio que realizaremos únicamente afectará al renglón número 3, los dos renglones restantes quedan sin cambios. La secuencia para las operaciones de renglón es la siguiente. Menos 8 por 0 es igual a 0, más 0 es 0 y queda sin cambios. Menos 18 por 1 son menos 18, más 18 es igual a 0. Menos 18 por menos 8 treceavos son 144 treceavos. Menos 14 es igual a menos 38 treceavos. Y finalmente, menos 18 por menos 66 treceavos es igual a 1178 treceavos. Menos 106 son menos 190 treceavos. De esta forma terminamos de momento con las operaciones de la columna número 2, ya que ya convertimos en 1 el elemento en la diagonal principal y en 0 el elemento que está debajo de él. Para continuar con el método, el siguiente paso consiste en convertir el último de los elementos que forma parte de la diagonal principal en 1, en este caso, menos 38 treceavos. La forma más sencilla de convertir este elemento en 1 es multiplicándolo por su recíproco, en este caso, menos 13 sobre 38. Esta operación afectará solamente al renglón número 3 y la nomenclatura para la misma es la siguiente. De esta forma es como queda la operación que vamos a realizar. De igual manera, como esta operación únicamente afectará al renglón número 3, los dos restantes quedan sin cambios. Y la descripción de las operaciones que vamos a realizar queda de la siguiente manera. Menos 13 sobre 38 por 0 es igual a 0, por lo que queda sin cambios. Esta misma operación aplica para el elemento número 2 del tercer renglón, por lo que también queda sin cambios. Menos 13 sobre 38 por menos 38 sobre 13 es igual a 1. Y menos 13 sobre 38 por menos 190 sobre 13 es igual a 190 sobre 38, lo cual es igual a 5. Una vez que hemos terminado de convertir en unos todos los elementos de la diagonal principal y en ceros todos los elementos que se encuentran debajo de ella, el siguiente paso consiste en convertir en ceros todos los elementos que se encuentran encima de esa diagonal. Para ello continuaremos utilizando las operaciones de renglón. Si seguimos la secuencia lógica del método, el siguiente paso consiste en convertir en ceros los elementos que se encuentran encima del último uno en la diagonal principal, en este caso, menos 8 sobre 13 y 3. Para hacer esa conversión, vamos a multiplicar el 1, que es el nuevo elemento pivote, por 8 treceavos y lo vamos a sumar con el renglón número 2, el cual en ese elemento se convertirá en 0. De la misma manera, al multiplicar 1 por menos 3 y sumarlo con el 3 del renglón 1, este se convertirá en 0. El renglón 3 quedará sin cambios y la secuencia lógica de las operaciones es la siguiente. 8 treceavos por 0 es igual a 0, más 0 queda sin cambios. 8 treceavos por 0 es igual a 0, más 1 también queda sin cambios. 8 treceavos por 1 son 8 treceavos, menos 8 treceavos es igual a 0. Y finalmente para ese renglón, 8 treceavos por 5 son 40 treceavos, menos 66 treceavos es igual a menos 26 treceavos, es decir, menos 2. La secuencia de cambios para el renglón número 1 es la siguiente. Menos 3 por 0 es igual a 0, más 1 queda sin cambios. Menos 3 por 0 es igual a 0, menos 4 también queda sin cambios. Menos 3 por 1 es igual a menos 3, más 3 es igual a 0. Y para terminar con las operaciones de este renglón, menos 3 por 5 es igual a menos 15, más 26 es igual a 11. Para terminar con el desarrollo del método de Gauss-Jordan, el último paso consiste en convertir en 0 el elemento que se encuentra encima del 1 de la diagonal principal. Podemos notar que al multiplicar este 1 por 4 y sumarlo con menos 4, lograremos convertirlo en 0.
Como la operación solamente afectará al renglón número 1, los dos renglones restantes quedarán sin cambios. La nomenclatura para la operación se escribe de esta manera y el desarrollo lógico de la operación queda así. 4 por 0 es igual a 0, más 1 es igual a 1, por lo que queda sin cambios. 4 por 1 es igual a 4, menos 4 es igual a 0. 4 por 0 es igual a 0, más 0 queda sin cambios. Y para terminar con las operaciones de este renglón, 4 por menos 2 es igual a menos 8, más 11 es igual a 3. En este momento hemos terminado con el desarrollo del método de Gauss-Jordan, por lo cual vamos a extraer las respuestas. Como recordamos del inicio, la primera columna correspondía a la variable x1, la segunda corresponde a la variable x2 y la tercera corresponde a la variable x3. De esta forma encontramos que x sub 1 será igual a 3, x sub 2 es igual a menos 2 y x sub 3 es igual a 5. Una de las grandes ventajas que tienen los métodos para la solución de sistemas de ecuaciones es que se pueden comprobar. Dicha comprobación consiste en sustituir todos y cada uno de los valores en las tres ecuaciones, procurando obtener el resultado indicado. Al sustituir todos los valores dentro de las tres ecuaciones, logramos verificar que los resultados para todas son correctos. De esta forma es como aplicamos el método de solución de Gauss-Jordan para encontrar los valores de las variables en un sistema de ecuaciones.